Hoy ha llegado el momento de conocer los resultados de esta incubadora que nos viene ocupando desde varias semanas atrás. Vamos a conocer el resultado de la incubación de esta incubadora automática para 56 huevos de gallina. Durante este último día hemos ido grabando como el tiempo nos lo ha ido permitiendo, pero creo que ha quedado un buen vídeo para conocer a fondo pues cómo nos ha dado, qué resultado nos ha dado esta incubadora después de todas las pruebas que hemos hecho, de todas las mediciones, de todo el tiempo en definitiva que nos hemos tirado conociendo este modelo, ¿no? Creo que te va a agradar el vídeo. Se trata de pasar un rato agradable y también, por supuesto, de conocer a fondo esta incubadora que nos está ocupando. Comentaros que ya tenemos más incubadoras industriales que hemos comprado, que las tenemos preparadas, que estamos incubando, que estamos grabando para mostraroslo todo. Igual que vamos a hacer con esta incubadora hoy, que estamos haciendo ya de hecho, vamos a hacer con todos estos modelos que estamos adquiriendo. Por supuesto, una vez que finalicemos la incubación y conozcamos los resultados, nos pararemos detenidamente y veremos los pros y los contras que nos hemos encontrado con este modelo. Y todo encaminado a sacarle todavía más provecho si cabe después de esta incubación que hoy finaliza. Así que te recomiendo que estés pendiente a este vídeo y que vas a ver el resultado que hemos conseguido sacarle a esta incubadora automática para 56 huevos de gallina, aunque nosotros hemos hecho la incubación con tan solo 12. Repito, vamos arrojando luz, conocimiento acerca de este modelo. Y al final, repito, la miraremos detenidamente, la abriremos, veremos el interior, distribución de los componentes y por supuesto que todo esto nos sirva no para quedarnos aquí en el vídeo de hoy, sino para sacar todavía, si cabe, mayor porcentaje de nacimientos. Y si no es posible, dentro de las condiciones que cada uno pueda, pues evidentemente para conocerla mejor todavía. Así que comenzamos con el resultado de la incubación de esta incubadora automática. Y aquí estamos de lleno en el final de la incubación de nuestra incubadora automática. Ahí tenéis los huevos, la docena que metimos. Durante todo este tiempo los hemos ido variando poquito a poco de lugar en la bandeja de volteo. Teníamos espacio para ello. Nos hubiera gustado hacer la prueba con más huevos, pero bueno, una docena es para sacar un buen balance. Ya digo, han estado rodando por toda la bandeja para estar en diferentes posiciones y se ve un poquito turbio no es por nada, sino por el cristal, por la pasta, mejor dicho, plástico de la tapa de nuestra incubadora, pero se aprecia bastante bien. Ahí tengo colocado este termohigrómetro, la sonda ahí dentro y aquí en la esquina como referencia. Ahora mismo la acabo de abrir para echar un vistazo antes de hacer esta grabación y nuevamente pues vamos a abrirla para ver los huevos porque fijaros, desde aquí no sé si se aprecia bastante bien, pero hay ya algún que otro huevo picado, ¿veis? Se desenfoca ligeramente cuando nos acercamos más o menos, pero ya digo, se pueden apreciar. Fijaros, voy a ampliar un poquito la imagen. Se pueden apreciar que algunos huevos han comenzado ya a picar los pollitos la cáscara, el cascarón, ¿veis? Ese se ve bastante bien y ahí también ese se ve bastante bien. De todas formas, vamos a quitar ahora la tapa a la incubadora y vamos a mirarlos todos para ver cómo se encuentra esta fase final de la incubación y si hemos podido sacarle buen rendimiento a esta incubadora con todos los datos que teníamos al principio. Fijaros cómo ahora se ve mejor sin la tapadera. Evidentemente pronto empezará nuestra amiga a pitar porque será señal de que los parámetros están bajando bruscamente. Fijaros, este huevo está picado, ¿lo veis? Se le puede quitar el pitido, que ya diremos después al final cómo. Voy a mirad, aquí hay otro que está picado.
mucho más que el anterior. Si seguimos comprobando, fijaros, aquí tenemos otro huevo picado. Ahí está el pollito que ya ha roto y ya empezará su trabajo. Este que se veía perfectamente incluso con el cristal puesto, bueno, y yo con el cristal, con la tapa de plástico. Este de momento nada. Este de momento parecía que aquí tenía, pero no es de momento nada. Este que también se veía desde la tapa, ahí está, ya ha roto el cascarón. Y este del rincón, pues nada, no ha picado. Pues tenemos ya, como veis, unos cuantos huevos picados. Vamos a seguir grabando en la medida que nos sea posible, poquito a poco, y ya vamos viendo cómo se va portando nuestra incubadora automática. Ahí está. Hay un inquilino que está poniéndolo todo patas arriba en el interior de nuestra incubadora. No creo que tenga mucho tiempo. Se puede decir que ha sido el primero. Y ya digo, poquito a poco, en la medida que nos sea posible, pues seguiremos grabando poquito a poco esta recta final de esta prueba que estamos haciendo a esta incubadora para 56 huevos de gallina o de la especie que queramos incubar en ella. Esta incubadora automática. No vamos a destapar la incubadora porque se ve, aunque un poquito turbio evidentemente por la tapa, pero bueno, se aprecia perfectamente el pollito, que es lo que nos sirve para seguir adelante con estos vídeos. Iremos mirándolos poco a poco para ver cómo van evolucionando el resto de huevos que están picados. Ya no vamos a destaparla para mirar si alguno más está picado o no. Ya iremos viéndolo poquito a poco a medida que vayamos grabando. Volvemos de nuevo para otra grabación y nos encontramos ya con esto. El segundo de los pollitos en nuestra incubadora empezando a salir. Como veis, ahí están el resto de los huevos y nos hemos encontrado con esta sorpresa. Como veis, todavía no ha terminado de salir completamente del huevo, ahí está. Así que por unos minutos no lo pillamos prácticamente ya terminando de dar ese empujoncillo para salir definitivamente. Con este es el segundo de los pollitos que sale de nuestra incubadora automática. Digo, voy a echarle otro vistazo a la incubadora a ver cómo va la cosa. Y fijaros, tenemos ya 3 pollitos. Acaba de salir el tercero, que muy posiblemente sea este que tenéis ahí en primer plano. Y estos dos, pues se nota que ya llevan más tiempecito fuera. De todas formas, fijaros cómo estamos mirando los huevos sin abrir la incubadora. Y veis, ahí hay uno picado, ahí hay otro. Fijaros si nos venimos hasta aquí, hacia este triángulo de huevos, que están los 3 picados también. Y sigue picado, no ha variado ese huevo de ese extremo. Parece que está quizás un poquito más roto, pero de momento ha habido poca variación. Abrimos plano de nuevo y así sigue todavía la marcha de nuestra incubadora. Parece que va bastante bien porque tenemos 3 pollitos fuera y tenemos, pues a ver que los mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 huevos picados. Esperemos que siga la racha y que ojalá cada vez que vengamos a mirar nuestra incubadora
Fijaros cómo está ahí levantando la cáscara, cómo está ahí manos a la obra, trabajando poquito a poco. Ya digo que ojalá cada vez que vengamos haya un pollito más fuera. Fijaros ahora el aspecto de nuestra incubadora. Teníamos 3 y estos 2, además oscuritos, son los siguientes en venir al mundo. Ahora vamos a coger y a este pobrecito que tiene la cabeza metida en la mitad del cascarón, se lo vamos a quitar para que esté ya más cómodo. Y ya veis cómo va evolucionando la incubación en esta nuestra incubadora casera, bueno, incubadora automática, no lo de casera, olvidarlo, porque estamos con una incubadora industrial para 56 huevos de gallina. Vamos a abrirla, vamos a quitarle el cascarón al pollito para que esté más cómodo y nada, continuaremos esperando al resto y seguiremos grabando paso a paso para tener la mayor información posible de este modelo. Ahí está, ¿veis? Vamos a sacarle la cabecita, ahora sí. Y ahí está el pobre, extenuado del esfuerzo. Y vemos cómo sigue habiendo huevos picados. Fijaros lo adelantado que está. Ahí está el pollito haciendo su trabajo poco a poco. Aquí tenemos otro, como veis. Estoy mirando. Aquí lleva parado bastante tiempo, pero me lo pongo al oído y sigue sonando. Vamos a esperar un poco más. Vamos a ver qué tal evoluciona. Fijaros, otro se puede ver ahí el pollito dentro moviéndose. Tened en cuenta que estamos en el día 20, mañana sería el 21. Ahí tenéis también otro huevo que se mueve. Y tenemos otro que de momento no parece que haya ninguna señal. Lo voy a dejar aquí. Y tenemos otro que tampoco parece a priori que tenga ninguna señal. Bueno, de momento hay 2 huevos solos que aparentemente no registran ningún movimiento, ninguna novedad, pero los demás ahí están. Hay 5 pollitos fuera y por descarte, pues 5 huevos picados que vamos a seguir vigilando en las próximas horas para ver qué conclusiones sacamos. De todas maneras, aunque todavía queda bastante, no pinta para nada mal esta incubación. La verdad es que así da gusto venir a ver de vez en cuando la bandeja. Ya se está quedando pequeñita porque ahí tenéis, fijaros, ese pollito está prácticamente empezando a salir ahora. Y van pues 4, 5, 6, 7, 8 pollitos. Si no he contado mal, los que están ya fuera aquí en nuestra bandeja. Lo que voy a hacer a continuación es por lo menos sacar los cascarones de los pollitos que ya han nacido para que tengan más espacio en la bandeja. Ya hay uno que se ha encontrado lo suficientemente fuerte como para saltarla. Fijaros haciendo prácticamente lo mismo. Ya prácticamente vamos a intentar esperar a los demás para tener todos los pollitos que salgan en la misma bandeja. Así queda una imagen más bonita. Pero si no, si veo que ya se salen demasiado, pues tendré que ir metiéndolos en la criadora y esperar a los otros, a los que vengan. Estarán más cómodos, con menos movimientos. Fijaros, ya los pollitos se van encontrando con más fuerzas y ya quieren salir de ahí. Pues lo dicho, voy a sacar los cascarones de los huevos ya. Voy a dejar solo los que quedan por salir o los que están en ellos y así tendrán un poquito más de espacio. Ya aprovechando que hemos quitado la tapa, pues fijaros cómo está la situación. Los pollitos, ahora mismo extenuado completamente, igual que rubito que está aquí en la esquina, que acaba de salir, si no a la par que el otro oscurito, por ahí anda la cosa. Estos 2 huevos que fijaros están picados, están ahí todavía en el intento. Y estos 2 huevos blancos, ¿dónde está el otro? Aquí se ve debajo.
de estos pollitos, estos 2 huevos blancos que de momento no tienen ninguna picadura, nada por el estilo que haga presagiar que puedan salir. De todas maneras, vamos perfectamente, 8 pollitos fuera, 2 huevos picados, y ya veremos pues los 2 huevos que nos quedan aún todavía pendientes. Volveremos a mirar dentro de poco y seguiremos acumulando experiencia en torno a esta incubadora. Y fijaros en esta nueva vuelta que estamos dando a nuestra incubadora, cómo está ya el panorama. La verdad es que vamos a tener que sacar ya los pollitos y meterlos en la criadora, porque los primeros están muy fuertes y se salen ya de la bandeja de huevos. Se salen y corretean por todas partes con el peligro que cae excrementos en la parte de abajo y bueno, la suciedad pues ya cuesta mucho trabajo ahí en esa parte quitarla. Fijaros, aquí el pollito, este que era el último de los huevos picados que están naciendo, va a ser un pollito rubito y prácticamente quedan sin salir estos 2 huevos que vamos a darle la oportunidad hasta el día de mañana. Aquí ahora cuando estoy grabando este vídeo es de noche. Vamos a meter, como digo, los pollitos en la criadora para que ya vayan buscando su alimento y estén ya en condiciones, no saltando por aquí dentro de la incubadora. Podríamos haber puesto una bandeja más alta con una rejilla y así impedir que salieran, que sería lo ideal, pero para hacer esta prueba, que es lo que nos interesa, pues repito, vamos a sacar los pollitos, los vamos a meter en la criadora y vamos a estar pendientes de estos 2 huevos. De todas formas, no me negaréis que de 12, de momento 10 pollitos con este que ya damos por hecho, porque fijaros cómo está, fijaros qué bonito, le queda ya el último empujoncito a la cáscara y tendremos un pollito rubito más. Este lo dejaremos aquí para que se ponga fuerte, ya mañana lo echaremos a la criadora para que no lo molesten los hermanos, que fijaros algunos qué fuerte y qué bonitos están, fijaros qué pollitos. Y como digo, pues estaremos pendientes ya mañana para completar toda la información de esta incubadora automática. ¿Veis? Ahora mismo acaba de nacer este último pollito, ¿veis? Y lo dejaremos ahí tranquilito, que coja fuerte, que coja fuerza, se ponga fuerte y sus hermanos pues no lo molesten. Ya hemos dejado solito al pollito último que acaba de nacer para que se ponga fuerte, para que se recupere, y vamos a darle a esos 2 huevos un tiempo extra para ver si nacen o no, o qué es lo que ha pasado. Pero ya digo, tenemos 9 pollitos en la criadora y este pollito, pues repito, que se ponga fuerte, que se recupere, está recién acabado de llegar y necesita evidentemente su tiempo. Y aquí tenemos a los pollitos en la criadora que les hemos preparado, totalmente provisional, porque pronto vendrán por ellos su nuevo dueño, y no teníamos infrarrojo y hemos puesto, mientras vienen, para que no pierdan temperatura, pues esta bombilla clara, ¿no? No es lo ideal, pero nos ha sacado en muchas ocasiones este tipo de bombilla de apuro, mientras que necesitamos mantener por algún tiempo pues los pollitos calentitos, ¿vale? No está nada mal. Vamos a esperar a tener todos los datos para sacar conclusiones de esta prueba a esta incubadora automática. Ya estamos aquí en una nueva grabación y lo que nos encontramos son los 2 huevos en las mismas condiciones que los dejábamos durante la noche, ¿no? Hemos sacado el pollito que quedó en el interior, que ya estaba bastante fuerte, y los 2 huevos de momento pues no experimentan, no presentan ningún cambio en nuestra incubadora automática. Lo que sí podemos decir es que los vamos a dejar unas horas más por si acaso, y de momento no está nada mal el porcentaje, ya que recordad que hemos metido una docena, han salido 10 pollitos y de momento solo quedan estos 2 sin salir. No está mal el porcentaje, pero repito, vamos a dejarlo unas horas
Vamos a darle tiempo a estos 2 huevos y ya sacaremos conclusiones de la incubación. Hemos estado esperando un tiempo prudencial y vamos a destaparla, porque no, aquí no hay ya movimiento de ningún tipo. Así que podemos dar por concluida la incubación, la prueba a esta incubadora automática para 56 huevos de gallina, creo que era. Y lo que podemos hacer es pues romper los huevos, romper estos 2 huevos para salir de dudas y ver pues qué nos encontramos en el interior, si hay pollitos, en qué momento se quedaron, en fin, para tener más datos. De todas maneras, el dato principal, y creo yo que importante, es que de 12 huevos de gallina que hemos metido para hacer la prueba a esta nuestra incubadora, hemos conseguido sacar 10 pollitos. Yo creo que ha merecido la pena todo el trabajo que hemos realizado, todo el tiempo, iba a decir perdido, todo el tiempo que hemos empleado en medir temperaturas, en conocer un poquito a fondo la incubadora antes de probarla, y yo creo que está muy, pero que muy bien. 10 pollitos de gallina que hemos conseguido sacar en perfectas condiciones de esta prueba a la incubadora. Y cuando rompimos el primero de los huevos, pudimos comprobar que había pollito dentro ya prácticamente formado. Este dato es importante, sobre todo si hubiéramos sacado poco porcentaje. Si hubiéramos obtenido más casos como este y hubiera habido pocos nacimientos por debajo del 50%, pues tendríamos que buscar más detenidamente cuál hubiera sido el problema. Lo que ocurre es que después de sacar de 12, 10, pues tampoco presenta mayor importancia. ¿Qué podemos mejorar? Está claro que todavía nos queda margen, porque este huevo también estaba fértil. Puede deberse a esa diferencia de temperatura dependiendo en qué zona de la bandeja de huevos y esta rotación a la que hemos sometido los huevos para que prácticamente estuvieran por todas partes. Y después de romper el otro huevo, pues podemos ver que también era fértil, que empezó la formación, pero que se detuvo a ciertas alturas de la incubación. Ya digo que pensamos que puede ser, que aparte también pueden ser otras causas, como que los huevos no estuvieran en perfectas condiciones, el embrión fuera débil, o vete tú a saber. Pero ya digo, menos importante teniendo en cuenta el resultado. Pero repito que posiblemente se deba a que hemos estado alternando los huevos por toda la bandeja para que así todos hubieran ocupado prácticamente todas las posiciones. Había cambios de temperatura, no eran demasiado importantes, eran significativos, pero claro, si a eso unimos que el embrión no estaba lo suficientemente fuerte o con cualquier otro problema, pues se quedaron a distintos niveles de incubación. Como veis, pienso que no ha estado nada, pero que nada mal esta incubación, con esos 10 pollitos de 12 huevos que hemos metido a esta incubadora automática, y qué duda cabe que todavía se le puede sacar más rendimiento, más partido. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que los huevos tienen que ser de la mayor calidad posible. Ya en nuestro canal principal y en este canal secundario hemos hablado de la recolecta de huevos, de qué huevos incubar, de cuáles descartar, de cómo mantenerlos, en qué condiciones de temperatura y humedad mientras los vamos guardando, almacenando para la futura incubación. El tiempo que debe tener el huevo para ser viable o tener más posibilidades una vez que lo metamos en la incubadora. En fin, que vamos poquito a poco completando cada vez más y más información. Y que muchas de las cosas que hablamos, muchísimas, por no decir todas las que hablamos de incubadoras caseras, también son aplicables a este tema de incubadoras que podemos comprar a través de diferentes redes o también en cualquier tienda especializada. Ya digo, todavía nos queda pendiente el vídeo donde analizaremos a fondo esta incubadora, la miraremos en el interior y sacaremos nuestras conclusiones después de estar probándola durante mucho tiempo. Porque aquí en un vídeo rápidamente lo vemos y ya está. Pero para elaborar cada uno de estos vídeos
se necesita un seguimiento mucho tiempo y muchos días pendientes para ver lo que ocurre, si queremos eso, sacarle el máximo rendimiento. Y que ya estamos manos a la obra con otros modelos que hemos comprado de incubadoras y que las tenemos incubando, grabando y funcionando para poder ofreceroslas aquí en este nuestro canal secundario, hecho en casa. Pues por hoy nada más, espero que de momento esto algún día te pueda ser útil y que de este modelo, de esta incubadora automática para 56 huevos de gallina, tenemos el vídeo de la próxima semana donde de verdad nos pararemos, nos sentaremos y veremos cuáles son las cosas buenas que tiene y cuáles son las malas. Y dentro de esas cosas malas intentaremos corregirlas para tener mejor porcentaje todavía si cabe. Un saludo a todos.